Muy bien, estamos comenzando en el día de hoy. Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que ya han estado esperando ahí. Gracias, gracias por esperar. Gracias por esperar esta transmisión. Gracias por reunirse con la familia, con la esposa, con los amigos, con los vecinos. Comparta este video de una vez. Compártalo en sus redes sociales. Los que están viendo por Facebook, compártalo por Facebook. Los que están viendo YouTube también compártalo por Instagram, por YouTube, por Facebook, por todos los lugares donde pueda compartirlo. La idea es poder llegar con la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posibles. Mi nombre es Edgar Escobar. Les doy la bienvenida a nuestra iglesia virtual, que ha sido muy mal entendida, y hoy entenderemos un poquito más de qué trata todo esto. Hemos venido hablando desde un par de semanas atrás de la iglesia, de lo que se denomina como alta eclesiología, el pensamiento de qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, para qué sirve la iglesia, cuál es la relación entre la iglesia y nuestras vidas, cómo Cristo obra por medio de la iglesia. Hablamos de la iglesia del antiguo pacto, la iglesia del nuevo pacto, de cómo el Israel espiritual es Jesucristo y la iglesia por ende recibe esa herencia de ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Entonces hemos venido hablando sobre todo eso. Si usted está un poco confundido con lo que acabo de decir, puede ir a nuestro canal de YouTube Biblia Libre Prédicas, revisa ahí una carpeta que se llama Eclesiología, o simplemente miren los últimos videos que hemos realizado y ahí podrá encontrar las otras dos prédicas anteriores a esta. Comencemos. Démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias porque está con nosotros, porque nos permite estar aquí, porque nos ayuda. Cierra sus ojos, incline su rostro y hablemos con nuestro Dios. Bendito Señor, Rey del universo, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Yo te doy mil gracias por la oportunidad y el privilegio que me das, Señor, de estar en este momento en tu presencia junto con mis amados hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos bendices, porque tú derramas de tu bendición, de tu palabra y de tu poder sobre nosotros. Te pido que tengas misericordia de nosotros, te pido que nos hables, te pido que nos ilustres, te pido que nos enseñes, que esta palabra no llegue vacía, que las personas puedan entender algo nuevo, algo especial, algo edificante para sus vidas, para sus familias, para sus casas, para sus proyectos, para todo lo que ellos han estado afrontando y viviendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para todos aquellos que vean este video en directo y en diferido. Ayúdanos, Señor, a transmitir de la mejor forma posible el mensaje de la palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy bien. Como les decía, hemos estado hablando de la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Hay muchas cuestiones, muchos puntos de vista diferentes alrededor de la iglesia. Pero estábamos hablando la última vez que hay cuatro características para definir que una iglesia sea, en principio, la iglesia de Dios. Después miraremos las marcas de la iglesia que nos muestran exactamente si es o no de sana doctrina. Pero debemos comenzar con lo fundamental. ¿Es esto una iglesia de Dios? Muchos vienen con la pregunta, ¿cómo sé que estoy asistiendo a una iglesia buena? ¿Cómo sé que estoy en una iglesia de sana doctrina? ¿Cómo sé cuál iglesia es la verdadera? En primer lugar, tenemos que ver las cuatro primeras condiciones fundamentales. Lo primero que vimos es la unicidad de la iglesia. La iglesia es una. Es una. Aunque hablamos de iglesias locales y podemos ver diferentes letreros y diferentes títulos por cuestiones administrativas, políticas de los diferentes estados y de las diferencias doctrinales que muchas veces se encuentran entre esas congregaciones, aún así la iglesia es una. Porque hablamos de la iglesia visible, que es la iglesia local, la que tiene el letrerito, pero hablamos de una iglesia invisible que solamente Cristo conoce quiénes son. Esa no tiene letrerito. La iglesia invisible es la iglesia que Cristo conoce, conformada por personas absolutamente salvas. Todos son salvos ahí. Pero en la iglesia local no. En la iglesia local hay trigo y cizaña. Hay personas salvas y personas que no. Entonces hay que tener esa diferencia, ¿no? Además de eso, estábamos hablando de varias características. Voy a saltarme aquí porque nosotros tocamos 1 Corintios 12, tocamos Efesios capítulo 4, le hicimos una exégesis a esos versículos, voy adelantándome, y llegamos a unas conclusiones. Ahí hablamos de la iglesia visible y la iglesia invisible.
Llegamos a las conclusiones de que no debemos dividirnos por cosas triviales, sino estar unidos por la doctrina. Lo que une a la iglesia es la doctrina, no ese amor romanticón que muchas veces predican en muchas congregaciones, no, la doctrina. Dos, no se trataba de armar iglesias por todo lado. Para que una iglesia local funcione, debe haber una persona que ha sido llamada por Dios en primer lugar, una persona que ha sido formada por Dios en segundo lugar, una persona que tiene una legitimidad ante el grupo de personas que escuchan la palabra de Dios y obviamente que predican esa sana doctrina. Hablábamos que no debemos buscar unidad con falsas iglesias, eso se llama ecumenismo y eso no es bíblico. Debemos buscar la unidad con las iglesias de sana doctrina y hablábamos que no existen personas que pertenezcan a la iglesia universal, pero no pertenezcan a una iglesia local. No existen islas. No es que yo ya conozco las 5 solas y las 5 doctrinas de la gracia y entonces yo ya soy iglesia y no voy a asistir a ningún lado, ni estar con ningún pastor, ni congregarme con ninguna persona. Eso no existe en la Biblia. Cuando usted mira a través de la escritura, usted se dará cuenta cómo estas personas se reunían siempre. En Hechos usted encontrará cómo ellos sabían inclusive cuántas personas se convertían. Es decir, llevaban un registro organizado. La Biblia nos enseña que tenían disciplina. Primera a los Corintios capítulo 15 nos muestra cómo Pablo exhorta a los corintios para que mantengan la disciplina y la santidad ante personas que cometían actos impuros. Había una organización institucional, había un obispo, lo que llamaríamos hoy pastor, y habían diáconos, lo que llamaríamos servidor en todo sentido, y después analizaremos más profundamente la función de estos dos cargos eclesiásticos, pero existían. En Hechos capítulo 6 encontramos cómo se organizan ellos para designar y delegar quienes van a servir las sopas a las viudas para que los apóstoles se dediquen a la predicación. Eso indica un orden institucional, una reunión, una membresía. Sabían quiénes eran las viudas de la iglesia, sabían con quién contaban para que repartieran las sopas y además les pedían unos requisitos mínimos: ser llenos del Espíritu Santo, hombres intachables, y usted puede encontrar ahí todos los requisitos. Había una membresía. No existe el cristiano isla, a diferencia de lo que muchos youtubers hoy quieren decir. De hecho, esto ni siquiera es algo nuevo, ¿sabe? De esto ya, y contra esto ya habían luchado los reformadores. Porque en la época de la Reforma hubo un grupo de personas que dijeron no. Entonces no necesitamos iglesia, la iglesia católica estaba equivocada, entonces cada uno tiene su propia fe y la lleva de su propia manera y de su propio estilo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. En todas partes de la escritura encontramos que la iglesia es una comunidad, un grupo de personas que tienen relación social entre ellos y una relación espiritual de apoyo mutuo, además de relaciones de poder en el sentido de que se sometían a la palabra de Dios, que era la que tiene el máximo poder y autoridad en la congregación, y todos estaban unidos sometiéndose a la palabra de Dios. Entonces eso del cristiano isla, del cristiano que no necesita, del cristiano que dice simplemente la iglesia reúnase con su familia en su casa, eso es una mentira, mi hermano. Mire toda la escritura, mire todo el Nuevo Testamento. Suena bonito, sí, suena chévere, suena bonito, pero no es bíblico. No es bíblico. Lo bíblico es que nos reunamos. Por eso es que nosotros hacemos Zoom, para conocernos, para interactuar, para hablar los unos con otros. Por eso es que tenemos un WhatsApp de Biblia Libre, para ser ministrados, para ser aconsejados. Por eso es que David, Albertico y yo mismo y muchos otros en Biblia Libre nos encargamos de llamar a los que hacen parte de este ministerio, de saber cómo están, qué les ha pasado, qué les ha acontecido. Intentamos, obviamente estamos repartidos por toda Latinoamérica y el mundo, pero intentamos en lo posible llamar, visitar, comunicarnos por Zoom, por WhatsApp, por Facebook y ministrar, contestar preguntas. Me llegan cientos de miles de mensajes. Esa es la labor pastoral. Intentar guiar, orientar, crear comunidad. Es muy difícil por el medio de internet. Lo ideal no es un internet. Lo ideal es congregarnos en un lugar. Reunirnos en un lugar donde hay una cabeza visible, en el sentido no de la cabeza, porque la cabeza es Cristo, sino en el sentido de que esa persona tenga el llamado de Dios al desarrollo ministerial. Eso es fundamental, fundamental. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Argentina? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Formar personas, hombres capacitados por Dios,
llamados por Dios para que prediquen la palabra de Dios. Y ahora lo intentaremos hacer en otros lugares, aquí en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Perú, en todos los lugares donde nos digan, hermano, necesitamos aquí que vengan a predicar. Intentaremos formar personas, capacitar personas que tengan el llamado para que ellos comiencen a organizar esos grupos. Y no importa que se reúnan en una casa, a eso es a lo que me refiero. Y hay personas que han malinterpretado y piensan que yo estoy hablando de que la iglesia es solamente virtual, o que la iglesia, o que uno no tiene que congregarse en un lugar físico. No, jamás he dicho eso. Lo que digo es que no se necesita una bodega, pero sí hay que congregarnos, sí hay que reunirnos. Aquí en Colombia lo hemos hecho. Desafortunadamente ahora con la cuarentena nos toca reunirnos así virtualmente, pero quienes me conocen saben que con quienes nos hemos reunido intentamos, por lo menos con la mayoría, tener contacto, saber cómo están, aconsejarles en momentos difíciles, orar por ellos, comunicarnos los unos con los otros. Esa es una labor eclesiástica. Ahora vamos a mirar los puntos de hoy. Segundo punto, voy a intentar ser rápido, voy a intentar no quedarme una predicación por punto porque no termino nunca. La iglesia es santa, la iglesia es santa. ¿Eso quiere decir que es un lugar lleno de gente perfecta? ¿Que la iglesia sea santa implica que todos los que hacen parte de la iglesia son perfectos y no tienen defecto? No. Es un lugar lleno de personas imperfectas que reconocen su imperfección y su necesidad de Cristo para ser perfeccionados. La iglesia es un lugar lleno de personas imperfectas. Por eso la iglesia local, escúcheme bien, la iglesia local es imperfecta. No existe una iglesia perfecta. En todas las iglesias hay problemas, en todas las iglesias hay diferencias, porque los seres humanos somos imperfectos, porque los seres humanos somos seres caídos, así que no se angustie. El problema no es que en su iglesia haya problemas, el problema real radica en qué predican en su iglesia. Así que usted no puede decir que mi iglesia no es de sana doctrina porque el director de alabanza no está de acuerdo con el pastor en qué cantos van a tocar. Eso no importa, hermano. ¿Qué importa? Es que se miraron feo. Bueno, sí. Es que hay mucho hipócrita. Hay espacio para uno más. Véngase a ver. Eso no es una excusa para decir que es una iglesia de falsa doctrina. La iglesia no es para resolverte los problemas. La iglesia es para ponerte más problemas. Algunas personas ven la iglesia como un mercado de resolución de problemas. Ven a la iglesia y todos tus problemas serán solucionados. Ven a la iglesia y vas a ser sano. Ven a la iglesia y conseguirás trabajo. ¿Para eso es la iglesia? ¿Cristo dijo que para eso era? ¿Es lo que nos indica el Nuevo Testamento? Lo que nos indica el Nuevo Testamento es algo muy diferente. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Generalmente Pablo siempre comienza sus epístolas diciendo de esa manera. Primero, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Nombrando a la iglesia, en este caso Éfeso, como santos y fieles. A los santos en este lugar, a los santos en otro lugar, y generalmente los exhorta. ¿Qué quiere decir? Son santos, pero al mismo tiempo tienen problemas. Son santos, pero al mismo tiempo se equivocan. Son santos porque han sido separados, y eso es lo que nosotros debemos entender por santidad. Ser distinto, ser separado del mundo, ser separado del pecado. Por eso Pablo le escribe a los santos. Note que aquí nos saluda gracia y paz, por ahora. La iglesia entonces es diferente. Cuando Pablo le dice a Éfeso o a los efesios que son santos, les está diciendo: ustedes son distintos, deben ser distintos y seguirán siendo distintos. A la iglesia en Éfeso, a los santos en Éfeso, ustedes son separados de. Cuando hablamos de la santidad de Dios, y usted puede verlo en nuestra predicación sobre la santidad de Dios que está ahí en atributos de Dios, vemos que Dios es santo porque Dios es el absolutamente otro. Es absolutamente distinto a la creación. Es absolutamente separado. Cuando Dios nos habla a nosotros de santos, quiere decir que nosotros somos distintos. Aunque vivamos en la carne, aunque aún pequemos, aún así hemos sido llamados a ser diferentes. Recuerde que eclesia significa llamados fuera.
Hemos sido distintos. Padre, te oro por ellos porque no son del mundo aunque están en el mundo. Somos diferentes, pero hay una tendencia ahora a hacer que las iglesias parezcan de todo menos iglesias. La gente ya no quiere que la iglesia sea diferente, quiere que la iglesia sea igual al mundo. ¿Qué le gusta a la gente del mundo? Bueno, a la gente del mundo le gustan las discotecas. Si la gente va llena a las discotecas y se la pasa bailando en las discotecas, entonces hagamos que la iglesia sea una discoteca. ¿A qué le gusta a la gente del mundo? La gente del mundo le gusta la psicología, las charlas motivacionales, Daniel Aviv, todo eso. Pues hagamos entonces que las iglesias sean lugares motivacionales donde hablemos cosas psicológicas del comportamiento humano y que tenga una tendencia humanista, y verá que así llenamos las iglesias. Se ha convertido la iglesia en algo que no es. La iglesia es santa porque es una institución divina, no humana, absolutamente diferente a todas las otras instituciones humanas que hay en la tierra y a cualquier práctica que haya aquí. Con esto no quiero decir que no hayan cosas que se puedan utilizar en la iglesia. Yo no puedo decir que yo no puedo usar un proyector en la iglesia o no puedo usar... no sé, una iluminación LED o unos instrumentos musicales modernos. No quiero decir eso, no me estoy metiendo en esa área. Lo que quiero decir es que más allá de eso, la iglesia en su naturaleza, liturgia y esencia debe confirmar y debe centrarse en algo diferente a lo que ofrece el mundo. La iglesia no debe ser una copia de lo que está afuera para que tenga éxito adentro. La iglesia debe marcar una diferencia. Quienes están allá, quienes estamos en las iglesias locales, debemos demostrar ser diferentes a quienes están afuera. De nada le sirve a usted decir que es de iglesia o que asiste a una iglesia si usted es mentiroso, borracho, mujeriego, jugador e hipócrita. Usted debe marcar una diferencia, porque si no, mejor ni siquiera diga que va a la iglesia, porque eso es lo que pasa. Resultan después diciendo: es que vea a los cristianos como son. Sí, usted y yo tenemos defectos, usted y yo nos equivocamos. Claro que sí, todos lo hacemos. Pero es que la responsabilidad eclesiástica está en que el que predica la palabra haga notar eso y lleve al pueblo al arrepentimiento y le diga a las personas que son parte de la iglesia local: estás pecando, necesitas arrepentirte. Pero en muchas iglesias eso ya no es el mensaje. El mensaje es un amor barato y de novela, no el amor bíblico. El mensaje es la tolerancia y el respeto. Y respetemos a todos y toleremos a todos, cuando la Biblia claramente es un mensaje absolutamente exclusivo para aquellos que son diferentes, y no son diferentes por ellos mismos, sino porque Dios hizo la obra en sus vidas. La iglesia debe ser diferente. Hay un movimiento que está tomando mucha fuerza en el último tiempo. Ese movimiento invita a las iglesias a ser iglesias light. Se llama la iglesia emergente. Mis hermanos queridos, tengo un video en Biblia Libre sobre las iglesias emergentes en YouTube. La iglesia emergente es una herejía. La iglesia emergente es una herejía. Convierten la iglesia en un show completamente. La palabra coge un segundo plano. Y todo lo demás que se hace dentro de la liturgia es lo mismo que se haría en cualquier show de cualquier teatro. So excusas o pretexto de evangelizar. Hombre, no. Usted no convence a nadie a punta de shows. Y usted no convence a nadie. El Espíritu Santo es el que nos convence de toda verdad. Justicia, juicio y verdad. No las palabras humanas. Hace poco, Cash Luna, antes de todo esto, hizo en su enorme congregación una fiesta con música electrónica. Y los muchachos saltaron y se sintieron felices. Si usted quiere ir a saltar, sentirse feliz y escuchar música electrónica, vaya a un lugar donde hacen eso. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia es para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor, para humillarnos en la presencia de Dios, para reconocer nuestro pecado, para arrepentirnos de nuestro pecado, para ser educados y formados en la palabra, para comportarnos en el diario vivir de una manera diferente, ser santos, distintos. La iglesia no puede ser una copia del mundo.
Y soy enfático en esto. Porque jamás los discípulos ni los apóstoles intentaron que la iglesia fuera una copia del mundo. Número 3. La iglesia es universal. La iglesia es católica. ¡Ay, hermano, ¿cómo me va a decir eso si yo precisamente me salí de la iglesia católica? Un momento. La palabra católico significa universal. Así que cuando yo digo que la iglesia es católica, lo que me refiero es que la iglesia es una y es universal, es para todo el mundo. Para todos aquellos que se arrepienten y se bautizan y hacen parte de la iglesia. No es que me esté haciendo o que está haciendo referencia a la iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia protestante es católica en el sentido de que es universal, es apostólica en el sentido de que creemos las cuestiones que predicaban los apóstoles, y yo voy a explicar más sobre eso, pero no es romana. Nosotros no estamos sometidos a Roma, sino a la palabra de Dios, a Cristo. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, ¿y qué? Pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos como de ropas blancas y con palmas en las manos. La iglesia es inclusiva en el sentido de que incluye a todos aquellos de toda tribu, lengua, pueblo y nación que se han arrepentido y están vestidos con ropas blancas, es decir, muestra una santidad. Vive en santidad. Si usted vive en pecado, usted no es iglesia. Si usted ama el pecado, porque hay gente que hace eso, ama el pecado, pero también ama la teología y le encanta toda la cuestión teológica y le encanta y profundizan y escudriñan la Biblia y conocen aquí, conocen allá, conocen más que usted y que yo. Pero viven pecando todo el día y todos los días y lo hacen conscientemente. ¿Qué mayor condenación tienen estos? ¿No han nacido de nuevo? Claro que no. ¿No han sido regenerados por el Espíritu Santo? Claro que no. Pero tienen mayor condenación porque percibieron las delicias y las virtudes, como dice el libro de Hebreos, percibieron el gozo del Espíritu Santo, no en el sentido de que los haya transformado, sino en el sentido de que conocen, vieron la Biblia, vieron la iglesia, vieron la obra de Cristo y el Espíritu Santo en los corazones de las personas. Pero estas personas, al no nacer de nuevo, en vez de arrepentirse de sus pecados, decidieron vivir una doble vida de pecado y de iglesia. Eso no se hace. Si usted tiene una vida así, le pido hoy que se arrepienta de sus pecados, que se humille ante la poderosa mano de Dios. Está bien amar la palabra, está bien que le guste el evangelio, pero de nada sirve si usted vive en pecado. Necesitamos vivir en santidad. Así que arrepiéntase. No se considere cristiano, usted no es cristiano. Es que yo conozco todas las doctrinas de la gracia, conozco las 5 solas, conozco las 5, el tulip, lo conozco al derecho y al revés, y me conozco las doctrinas, y conozco la confesión belga y la confesión... ¿Qué importa? Si usted no vive en santidad, de nada le sirve. ¿De qué le sirve a un hombre granjear el mundo y perder su alma? En los postreros días muchos le dirán: Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre. ¿Se acuerda? Hicimos milagros en tu nombre, hicimos esto, lo otro. Y el Señor que les contesta: nunca os conocí. La mayoría de los que hoy se dicen ser cristianos protestantes no han nacido de nuevo. No conocen a Cristo. No saben quién es el Señor. Viven vidas de pecado. Pero claro, hoy está de moda asistir a la iglesia. Hoy está de moda decirse que es cristiano. Hoy todo el mundo es teólogo. Hoy todo el mundo tiene la verdad absoluta sobre la iglesia y la teología. Hoy las opiniones subjetivas prevalecen ante la teología histórica de cientos de hombres que han estado durante toda la historia escudriñando la escritura y organizando y sistematizando los principios teológicos. Hoy eso parece que no importa.
Botemos esos 2000 años de pensadores sistematizando la teología. Lo que yo pienso es verdad, porque yo soy el iluminado. No, esto no funciona así. Y esto no es solo teología tampoco. Esto es una vida en santidad, esto es una vida humillada ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nos habla las vestiduras blancas. Solo con vestiduras blancas podremos estar frente al trono del Señor con palmas en las manos, aplaudiendo su hermosura, su grandeza, su magnificencia. Ahora, hay quienes dicen que fuera de su denominación no hay salvación. Y eso es una mentira. Nunca en la Biblia nos pone como condición para ser salvos, nunca, pertenecer a una iglesia exclusiva. Nos pone como condición pertenecer a la iglesia de Cristo. El que no esté en la iglesia de Cristo no es salvo, téngalo por seguro. Pero no nos dice, usted necesita estar en este letrero, en esta iglesia local. Ah, no, Pablo, usted se fue a Antioquía. Usted era salvo mientras estaba en Antioquía. Ahora que la pasa por allá viajando y fundando iglesias, ah, no, ya no sé de qué iglesia es. Usted ya no es salvo. No. Claro que no. Y así dicen los amigos católicos, porque ellos no encuentran, no conocen la diferencia entre la iglesia local y la iglesia invisible. Por eso ellos dicen que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Porque ellos hacen una correlación entre la iglesia invisible y la iglesia visible. No hay salvación fuera de la iglesia. Pero la iglesia no es la que salva, es Cristo el que salva a la iglesia. Como no había salvación fuera del arca de Noé. Había que estar adentro. Afuera del arca se murieron todos. Usted tiene que estar en la iglesia, ser parte de la iglesia universal. Y aquí es donde vamos a otro punto. El que es parte de la iglesia invisible tiene también que ser parte de una iglesia visible. Pero esa iglesia, esa denominación, ese letrero no lo hace exclusivo. Hay gente que se va a cambiar, dice, no me siento bien en esta congregación local, me siento mejor en otra congregación local, y el pastor de allá le dice, usted se va a condenar porque usted nació aquí, usted es de aquí. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, yo soy de la iglesia universal. Estoy en esta iglesia local porque quiero ser edificado, pero si no me siento edificado acá, pues me voy allá y allá seré edificado. Porque gracias a Dios, hay diversidad de dones en la iglesia. Hay diversidad en la iglesia, sí. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de tribus, pueblos y naciones. Esa es la diversidad de la iglesia, la verdadera diversidad. Pero ahora resulta que la diversidad de la iglesia para muchas iglesias es aceptar personas transgénero, intergénero, bisexuales, homosexuales. Amamos a esas personas en el sentido en que les decimos, arrepiéntanse de sus pecados, necesitan a Cristo, vengan a la iglesia, aquí los abrazamos, son bien recibidos. No los vamos a hacer a un lado, pero igual que a cualquier otro pecador, igual que al borracho, igual que al mentiroso, igual que al hipócrita, les decimos lo mismo, arrepiéntete de tu pecado, aléjate de tu pecado, deja que Cristo obre en tu vida y te cambie. Pero ahora hay iglesias que piensan que ser diverso es aceptar a todas estas personas y todas estas ideologías. Esta semana en mi noticiero ponía el ejemplo de la iglesia luterana en Costa Rica que había nombrado a una pastora transgénero, un pastor transgénero, no sé ni cómo decirle. Bueno, sí sé cómo decirle, pastor. No, tampoco. Hombre trans. Ese señor que cree una señora y que se cree pastor y no es ninguna de las dos cosas. ¿En cuántos sentidos teológicos transgrede eso la verdad bíblica? ¿En cuántos? Eso no tiene sentido bíblico. Entonces aceptemos a todos los pecadores y venga también el pastor borracho y venga el pastor mujeriego y venga el pastor... No, hombre. No, eso no es así. Increíble que una iglesia que proviene de la Reforma Protestante, una iglesia luterana, haga semejante cosa, que es completamente contraria a la Escritura. La iglesia es universal. Juan 17, 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está hablando de nosotros. ¿Por qué creímos nosotros? ¿Por qué creyó usted? Por la palabra de ellos. Jesús no escribió nada. ¿Quiénes escribieron? Los discípulos, los apóstoles.
Ahora, para que todos sean uno, mírela, otra vez vuelve a la unidad. Lo importante de la unidad en la iglesia, es muy importante ser uno en Cristo y en qué, en la palabra de ellos. Seamos uno en la palabra de ellos, que es la palabra que Jesús les transmitió y que ellos nos transmiten a nosotros. ¿Cómo vamos a ser uno? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. De la misma manera en que Cristo y el Padre son uno, son dos en el sentido de que son dos personas diferentes, pero son uno en el sentido de que son un Dios verdadero. Nosotros somos personas diferentes en la iglesia, pero somos uno en el sentido en que somos una sola iglesia. En ese mismo sentido somos uno en Jesús. Que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, no solamente somos uno entre nosotros, aunque seamos diferentes y diversos, sino que además de eso, somos uno en Dios. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Cuando usted y yo entendamos, cuando los que predicamos la sana doctrina nos unamos en lo fundamental y nos demos cuenta que nuestras diferencias no hacen que seamos distintos, sino que nos unamos en la iglesia universal que debe ser, la gente creerá que Dios nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida. Esto es importantísimo. La gente creerá que el Padre envió a Jesucristo. Solo hay una iglesia universal, católica. Y alguno dirá, pero es que hay muchas. Existe la iglesia presbiteriana, anglicana, episcopal, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, no sé qué, y todas tienen nombres, cada vez nombres más rimbombantes, con palabras como a las naciones, Centro Mundial a las Naciones, Cristianismo a las Naciones, Centro de Jesucristo para las Naciones, le ponen ese naciones para que suene universal. Suena rimbombante, bueno, el nombre es lo de menos, ¿qué importa? Lo importante es la doctrina, que sea la misma doctrina fundamental, la misma ortodoxia que prediquemos en todas partes. ¿Sí? La expresión de la iglesia universal es la iglesia local. Yo no puedo hablar de una iglesia universal, yo no puedo hablar que pertenezco a una iglesia universal si no pertenezco a una iglesia local. ¿En qué sentido? Primero, en espacio. En espacio, quiere decir que la iglesia es universal porque es para todo el mundo. Es el espacio de la iglesia, es el mundo entero. Esa es la gran comisión. Vamos a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2, en tiempo es para todas las personas, en tipo es para toda persona, para todo tipo de persona. No importa si es israelita, o si es colombiano, si es argentino, si es estadounidense, si es cubano, de donde sea. Para todo tipo de persona que se arrepiente y cree en Jesucristo. Y en tiempo es para todo tiempo. La iglesia es para todo tiempo. No es una iglesia exclusiva. La iglesia de la Reforma, esa fue la iglesia de ahora ya no es iglesia. No, es para todo tiempo. Siempre hay un remanente. Hay hermanos que se asustan porque piensan que estamos en una gran apostasía. Y eso es verdad, estamos en una gran apostasía. Pero no se asuste por eso. Eso era parte del plan divino para todos los tiempos. Dios ya conoce el pasado, presente y futuro. Ya conoce el final de la historia. Y si Él permite esta apostasía es por amor a los escogidos. Es por amor a usted y a mí que el Señor ha permitido esta apostasía. Para que nosotros nos demos cuenta cuál es la verdad de lo que debería ser una iglesia. Para que nos arrepintamos y comencemos a buscar la obra del Espíritu Santo en la vida y los corazones de las personas. Y a pedirle al Señor que obre y a hacer defensa de la fe. El cristiano que no es perseguido por sus creencias no es un verdadero cristiano, es un cristiano tibio. El verdadero cristiano es acusado, es señalado, es perseguido, porque el verdadero cristiano predica en contra del pecado y el mundo es un mundo de pecadores. Incluso el verdadero cristiano debe ser perseguido en todo tiempo por los mismos que se hacen llamar iglesia. Por ellos mismos. Porque denuncia la falsa doctrina, como lo hicieron los apóstoles. Esto es importante entenderlo.
La iglesia universal entonces es el número completo de los elegidos. Y por último, la iglesia universal, católica, universal, la iglesia que es una, la iglesia que es santa, también es una iglesia apostólica. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay apóstoles? ¿Que hay apóstoles? ¿Hay sucesión apostólica? ¿Está el sucesor de Pedro, el sucesor de Pablo, el sucesor de los dos apóstoles? Es que hay muchos apóstoles en la Biblia, le dicen a uno. Mire toda esa cantidad de apóstoles. Cuando Judas se suicida, entonces los discípulos nombran a otro apóstol, a Matías. Y hay gente que jura, rejura y come tierra que él era otro apóstol. Pero cuando vemos el libro de Apocalipsis no encontramos eso. Ya vamos a mirar por qué. Además, Efesios 2:19-20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ojo, la iglesia es ¿qué? La familia de Dios. Y luego dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo comienza ya a usar la terminología de templo para referirse a la estructura eclesiástica y a las personas. Todo el tiempo Pablo va a utilizar el ejemplo del templo en comparación o en un símil con la iglesia. El templo es la iglesia. Y estamos construyendo un templo. Entonces él comienza aquí en Efesios 2 a usar una alegoría de una construcción de un templo. La piedra principal, fundamental del ángulo donde se comienza a construir es Jesucristo. Alrededor de esa piedra, de él que es la roca, comienza a construirse la iglesia. Alrededor de Cristo. Pero lo primero que hay que construir, ¿qué son? ¿Qué son? Los fundamentos. Hace unos años, no muchos, cuando yo tenía tal vez 5 o 6 años, no mucho tiempo, mi padre comenzó a construir la casa en un barrio humilde aquí en Bogotá, su casa, su primera casa. Él mismo la construyó, bueno, le ayudaron muchos y contrató a veces personas que la terminaran de construir, pero él comenzó. Y recuerdo que hacía lo que llamamos acá en Colombia chambas, que son huecos, hoyos, ¿sí? Recuerdo muy bien que en esos hoyos, alrededor del lote que él compró, porque lo que compró fue un lote, colocó varillas muy gruesas y luego fundieron allá unas bases, y sobre esas bases se construían las columnas de la casa. Y luego alrededor de las columnas de la casa se comenzó a echar ladrillo, decimos nosotros, a colocar ladrillos para hacer las paredes. Pero no habrían paredes sin columnas y no habrían columnas sin base. La base es Cristo. Y sobre la base que es Cristo, la piedra principal del ángulo, se erigen las columnas de la iglesia, en otro lugar se llaman así. En este caso, el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablándonos de la palabra de Dios, de la Biblia. Lo que apóstoles y profetas escribieron. Y luego nosotros construimos el resto de la iglesia. Y hemos venido construyendo la iglesia desde el momento en que murieron los apóstoles. Con la muerte de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, a los que llamamos padres de la iglesia, comenzaron a poner, digámoslo así, para seguir con mi alegoría de la casa, los primeros ladrillos. Pero esos ladrillos no salían ni de la base ni de las columnas. Usted no puede construir unos ladrillos por allá fuera de la base y las columnas porque se caen. Todo el que sabe de esto, que saben, seguramente aquí hay gente que sabe mucho más de construcción que yo, saben que todo comienza por ese esqueleto, ese armazón. Y es la misma alegoría que está usando Pablo aquí.
Nosotros, después de 2000 años de historia cristiana, ¿dónde comenzamos a construir? ¿Derribamos lo que los padres de la iglesia construyeron? ¿Lo botamos a la basura y lo quitamos? No. Construimos sobre lo que ellos construyeron. Porque mientras lo que ellos hayan construido esté sometido a la base que es Cristo y a las columnas que son los apóstoles y profetas, pues todo eso nos contribuye a nosotros a la edificación y a la formación, porque no se salen de ahí. Hubo padres apostólicos que sí se salieron de lo bíblico. Y cuando se salen de lo bíblico, entonces rechazamos eso, aunque hayan sido padres de la iglesia. Rechazamos eso, porque se salieron de lo que predicaban los apóstoles, los profetas y obviamente Jesucristo, que es la piedra principal del ángulo. Pero mientras lo que ellos digan y lo que ellos analicen y lo que ellos organicen esté sometido a la Escritura, pues sobre eso debo construir. Y aquí estoy haciendo una lección apologética de lo que es el construir teniendo en cuenta lo que otros durante siglos han estado predicando. Yo no puedo ignorar, mi hermano querido, no puedo ignorar 2000 años de teología cristiana. La teología y todos los libros de teología y todos los teólogos históricos no tienen, escúcheme bien, no tienen ni tendrán jamás la misma autoridad de las escrituras, de los escritos de apóstoles y profetas y de lo que dijo Jesucristo. Jamás. Pero nos ayudan a ver, a interpretar y a entender la escritura. Nos ayudan. Alguien me decía, ¿ustedes por qué toman en cuenta que las confesiones de fe? ¿Por qué que Westminster? Que la confesión de fe bautista, que la confesión de fe belga. ¿Para qué? Lo único importante es la palabra. Claro, la palabra es la base, es el fundamento, pero esas confesiones de fe son pequeños ladrillitos. Y lo que nosotros hacemos es revisar cuáles de esos ladrillitos están bien puestos. El ladrillito que no está bien puesto lo quitamos porque lo importante es la base, la palabra de Dios y Jesucristo. Pero yo no puedo simplemente derrumbar todo eso, no me importa todo eso y yo comienzo desde cero e ignoro a todos los que han pensado antes que yo y porque yo tengo la iluminación suprema. No, ¿de dónde sacamos eso? Y así hay muchos youtubers por ahí. Ah, hermano, pues usted es un youtuber. No, yo no soy eso. Yo solamente uso el YouTube para predicar de diferentes maneras. Uso el mensaje audiovisual. Pero para mí es muy importante, obviamente en primer lugar y ante todo la palabra de Dios, lo que dijeron los apóstoles y los profetas, pero no ignoro lo que los cristianos durante toda la historia han escrito. Lo evalúo a la luz de la escritura, claro que sí, pero de ellos aprendes un montón. De cosas que ya no tienes que comenzar a pensar desde cero, que ya alguien las pensó, las sistematizó, las organizó. Por eso si quieres ser un verdadero pastor, hijo de Dios, siervo y capacitarte, claro, el libro por excelencia indudablemente es la Biblia, obvio, claro que sí, pero además de eso hay que leer a estos autores. Hay que leer a Berkhof. Hay cosas con las que estoy de acuerdo con Berkhof, hay cosas que no, porque lo evalúo a través de la escritura. Hay que leer las declaraciones de fe. Hay que leer a Sproul, hay que leer a MacArthur para hablar de modernos. Pero también hay que hablar y hay que leer a Agustín. Ay, pero Agustín era un hereje. Hay cosas en las que se equivocó. Todos nos equivocamos. Y yo ruego a Dios, Señor, todos los días, ayúdame a ver en qué me equivoco, porque no quiero errar, no quiero equivocarme más. Pero no podemos ignorar, como hacen muchos, intentando como tener una nueva, mejor dicho, ellos tienen la luz completa. No, parte de la humildad es reconocer que hay otros que estudiaron incluso más que yo, y que saben muchísimo más que yo, y que escribieron muchísimas cosas, y quiero aprender de ellos. Obviamente personas que amaban la palabra. Personas que escribieron cientos de libros. Dios nos ayuda a usted y a mí algún día a escribir 1 o 2 libritos. Hay muchos teólogos que escribieron cientos de libros y nosotros los ignoramos, los hacemos a un lado, no lo tomemos ni siquiera como referencia, ni de pie de página nos sirve. No, así no es.
Esto es una construcción de todos. Si usted mira el texto, Pablo nos está poniendo esto como una construcción comunitaria basada en lo que Cristo predicó y los apóstoles y los profetas dejaron como límite, como marco de referencia, como esqueleto, marco general. Y a partir de ahí, por eso dice que va creciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La idea es que la iglesia vaya creciendo. La iglesia es una institución dinámica, no estática. ¿Y a qué me refiero con dinámica? No quiero decir con eso que se cambie la doctrina, porque eso es inamovible. La ortodoxia no se cambia. Pero lo que sí quiero decir es que si hay un progreso, hay una iluminación progresiva de las escrituras. Poco a poco vamos entendiendo nuevas cosas. Le pongo un ejemplo. Muchos protestantes en el siglo XVIII y XIX justificaban con la Biblia la esclavitud. Era así. No me lo pueden negar históricamente. Protestantes y católicos justificaban la esclavitud con la Biblia, sacando textos fuera de contexto. Hoy, al examinar más profundamente esos textos, nos damos cuenta que no es así y que la Biblia no hace acepción de personas. Y que todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso a la Escritura y que no debe existir ninguna discriminación racial ni de ningún tipo en la Biblia. Porque todos estamos en la misma condición, somos pecadores. Entonces, ¿hemos tenido una iluminación con respecto a este y a muchos otros temas? Claro que sí. No nueva revelación. No es algo nuevo que no estuviera en la Biblia. No, ya estaba ahí. Pero poco a poco, hermanos antes que nosotros, fueron profundizando en la Escritura, fueron analizando la palabra de Dios y se dieron cuenta que había una mala interpretación y sus argumentos fueron suficientemente válidos y fuertes. Un verdadero siervo de Dios debe estar con una mente dispuesta a someterse a la Escritura. A mí me enseñaron una cosa muy distinta cuando comencé en la iglesia. Yo aprendí cosas muy diferentes en muchos sentidos. Y llegó un momento en que fui confrontado con la verdad de la palabra y tuve que decir, bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A lo que me enseñaron tradicionalmente o a lo que la palabra en este momento me está diciendo? Para mí, ¿qué es más importante? ¿La luz que tuvieron mis pastores en aquella época o la luz que la palabra de Dios por medio de otros siervos me está trayendo ahora? Para mí lo más importante es la Biblia, la Escritura, y respeto y amo a aquellos que me enseñaron cosas distintas. Pero tengo que someterme a la Escritura. Voy a poner un ejemplo filosófico. Ustedes saben que Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿cierto? Y lo respetó mucho. Durante 20 años fue discípulo de Platón. Y cuando Platón muere y Aristóteles comienza a escribe cosas muy contrarias a lo que Platón predicaba o enseñaba. Y alguien le preguntó, ¿qué pasa, Aristóteles? ¿No que tú eras amigo de Platón? Y Aristóteles contestó algo muy sabio. Él dijo, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Ahora lo translitero al área teológica. Hay muchos amigos nuestros que creen otras cosas y que a veces nos ven como herejes porque predicamos algo diferente. Pero usted compare los argumentos. Mire la Biblia, que la Biblia sea su regla. Eso lo hice yo, tuve que hacerlo y en algún momento dije, mi compromiso es con la verdad. Soy amigo de esos pastores que me predicaron, soy amigo de esos líderes que me predicaron, pero soy más amigo de la verdad. Como dijo Lutero, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Por encima de las instituciones religiosas, por encima de los dogmas religiosos, por encima de lo que las instituciones incluso puedan plasmar, la Biblia es la que nos da el marco general. Y cuando Efesios nos está hablando que estamos sometidos al fundamento de los apóstoles y profetas, nos está hablando no de que hoy haya nuevos apóstoles que pongan un nuevo fundamento. No, el fundamento ya fue colocado por los 12 apóstoles. Ellos colocaron el fundamento. Mateo capítulo 16, verso 13 al 18.
Un texto que también está en Marcos 8 y en Lucas 9. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este verso es el que utilizan nuestros amigos católicos para justificar el papado. Ellos dicen e interpretan este texto diciendo que Jesús le dijo, muy bien, aplausos Pedro, lo que acabas de decir es cierto, por eso yo te digo que tú eres Pedro, tú eres la roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero Efesios nos decía que los apóstoles no eran la piedra principal del ángulo, sino el fundamento. En pocas palabras, sobre la piedra principal del ángulo se edificó lo que enseñaron los apóstoles. Y no excluye a Pedro. Y no lo pone como un fundamento adicional. Miren, mis hermanos queridos, el mismo Pedro proclama que es Jesucristo la roca. Lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro es, lo que tú dices es cierto, y eso que dices es la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la base sobre la que se edifica la iglesia? Que Jesucristo, como lo dijo aquí claramente Pedro, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca es Cristo. La roca es esa declaración que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tú eres Petra, pero yo soy Petros. Tú eres la piedra, sí. Tú tienes una autoridad, sí. Pero yo soy la roca. Y sobre esa verdad, Pedro, que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Sobre el hecho de que yo soy el Cristo, dice el Señor. Sobre el hecho de que yo soy el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdadera roca, no Pedro. Ahora, ¿le quita esa autoridad a Pedro? Pedro no tenía autoridad. Claro que la tenía. Él escribe parte de la palabra de Dios y algunos autores piensan que dictó el Evangelio de Marcos. Pedro es muy importante, claro que sí. Claro que sí. Pero no es la roca. La roca es Cristo. Sobre Él fundamentamos nuestras doctrinas. Y todo esto se llevará a su manifestación última en la Nueva Jerusalén. Mire lo que dice Apocalipsis 21:12. Tenemos unas pequeñas fallas. Entonces, Apocalipsis 21:12 dice, tenían un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego en el 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mientras las 12 tribus y los nombres de las 12 tribus de Israel eran las puertas, eran el lugar por donde se entraba a esa nueva Jerusalén. La entrada, Israel es la entrada, por él entramos, es el comienzo, pero la ciudad no está edificada en las 12 tribus. La ciudad tiene sus cimientos en los nombres de ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles del Cordero. 12, no 13. Por eso no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que Matías era un apóstol. Cuando miremos las condiciones
Para que un apóstol sea nombrado, encontraremos que Matías no cumplió con todas las condiciones. El apóstol debía ser nombrado directa y personalmente por Jesucristo. Y su enseñanza debía venir directa y personalmente de Jesucristo. Seguramente la enseñanza de Matías, seguramente Matías había estado con ellos y había aprendido de Jesucristo. Pero Jesucristo no lo nombró apóstol como a los otros. A él lo escogen con el Urín y el Turín para ver, porque sabían y entendían que necesitaban ser 12. Pero cuando lo escogen, ni siquiera el Espíritu Santo había venido sobre ellos y los había llenado. No había pasado el Pentecostés. Así que Matías, si usted lo mira históricamente, Matías en todos los demás textos jamás es nombrado como apóstol, sino como obispo. Y terminó siendo obispo de Egipto. En cambio, todos los otros fueron llamados apóstoles. Incluso Pablo mismo siempre fue llamado apóstol. Y él dice, yo fui el último de los apóstoles, casi abortivo, casi que no soy ni apóstol, ni siquiera lo merezco, soy el más pequeño de todos. Él reconoce eso, pero ¿quién lo nombró a él? ¿Jesucristo? Se le presentó directamente para escogerlo. Y no solo eso, sino que el mismo Pablo dice que él recibe la doctrina de Jesucristo. No la aprendió de Pedro, no la aprendió de Juan, sino del mismo Jesucristo que tiempo después vuelve a presentársela a Pablo y le enseña la doctrina. Y eso es corroborado por Pedro cuando Pedro dice, es difícil lo que dice el apóstol Pablo, es un poco enredado, es difícil de entender, pero escúchenlo porque está diciendo la verdad. Y cuando Pablo se presenta ante Pedro y los demás apóstoles y les explica todo lo que había acontecido con él, ellos reconocen la autoridad que había delegado Cristo en Pablo. Pablo es el 12º apóstol, estoy convencido de eso. Pero entonces Bernabé fue llamado para apóstol. En ese sentido y en otros sentidos donde hay otros apóstoles, esa palabra se utiliza en su significado fundamental y es que eran comisionados para una misión. Tenían un mensaje por enviar. Eran enviados. Eso significa apóstol. Cuando lleguemos al punto de apóstoles voy a profundizar mucho más en esto, pero no podía dejarlo pasar porque es que ahora como todo el mundo se hace llamar apóstol, y es que apóstol en el sentido estricto de estos son solo 12. Y rellénelos con Pablo, se murió Judas. Claro, Judas no está entre los 12 apóstoles. Pero Juan al escribir esto tenía muy claro que eran 12. Y seguramente ese 12, seguramente no, estoy seguro que ese 12 era Pablo. Si estás en una iglesia donde hay apóstoles, huye de ahí. Eso no es una iglesia de sana doctrina. Si tu pastor se hace llamar apóstol y hace que a la esposa la llamen profeta, huye, corre de ahí. Eso no es una sana iglesia. Si en algo tan básico, fundamental, incluso fácil de interpretar, se equivocan para ganar una autoría y una autoridad que no les corresponde, ¿en cuántas cosas más no se equivocarán? Porque si él se hace llamar apóstol, entonces las supuestas revelaciones que recibe están al nivel de la revelación que recibió Pablo, o Pedro, o Juan, o cualquiera de los otros apóstoles. Y entonces no puedes contradecirle porque es palabra de Dios. Porque ellos no utilizan el término apóstol en el sentido de que son enviados. Ellos utilizan el término apóstol en el sentido de que tienen una autoridad superior a los otros pastores. Y eso es absolutamente antibíblico. ¿Y cuánto luchó Martín Lutero por reivindicar los principios de la Biblia en contra de la sucesión apostólica del Papa para que ahora los supuestos seguidores de Lutero hagan exactamente lo mismo y aún peor? Porque al menos la Iglesia Católica tiene un solo Papa, pero ¿cuántos supuestos apóstoles tenemos hoy en día? ¿Cuántos supuestos apóstoles tenemos? Miles. Dios los perdone. Son 12 apóstoles. 12 apóstoles. Y no más que 12 apóstoles. Y en aquel momento,
la iglesia será pura y sin mancha. En la Nueva Jerusalén entraremos allá con vestiduras blancas, a glorificar a Cristo con palmas en nuestras manos, como ya lo leímos, a exaltar el nombre de nuestro Salvador, entrando por las puertas que simboliza a esa Israel que fue la entrada de la salvación al mundo, pero sabiendo que la ciudad está sostenida por el fundamento de los apóstoles, de los 12. Por eso la iglesia es apostólica, porque creemos en que lo que enseñaron los apóstoles es la palabra de Dios. Los discípulos de los apóstoles no, los apóstoles, los que recibieron la enseñanza directamente de Cristo, o los que escucharon directamente a Jesús. Ellos fundamentaron la iglesia. La iglesia y ese texto de que está fundamentada en los apóstoles y profetas lo usan hoy estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, para adjudicarse a ellos, imagínense el descaro de esto, a ellos mismos la autoridad de ser ellos el fundamento de la iglesia. Porque si la iglesia está fundada en los apóstoles y profetas, y no son los apóstoles y profetas de la Biblia, sino todos los apóstoles y profetas de la historia como ellos declaran, entonces ellos son el fundamento de la iglesia. ¡No! Eso es una de las peores herejías de la historia. Corra si en su iglesia predican eso. Lo digo con energía y con celo de Dios, porque algunos me dicen: es que usted se pone a gritar. No grite, ¿para qué grite? Hermano querido, es como decirle a Jesús: no coja el juguete para sacar a todas las personas que está sacando del templo, a quienes les dijo: ustedes han convertido la casa de oración en cueva de ladrones. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Jesús? Les dijo: ay, por favor, se salen, si me hacen un favor, que es que ustedes están convirtiendo la casa de mi padre en cueva de ladrones. Sálganse, no sean así. ¡No! Él tomó el látigo y lo sacó con autoridad de Dios. Por eso hablo así. El celo de tu casa me consume. Un verdadero cristiano nacido de nuevo debería tener celo por la obra de la iglesia de Dios. Debería tener celo por la palabra de Dios. Debería tener celo por la verdadera predicación. Por eso es que hicimos Biblia Libre, para denunciar a estos falsos pastores y maestros que se están autocolocando ellos como el fundamento de la iglesia, cuando no es así. Y no es así. Y ay de mí si callara. Y ay de mí si no los denunciara. Porque sería un cómplice de estos falsos maestros. Como muchos que se hacen llamar cristianos, no son más que cómplices de estos falsos predicadores. Son cómplices mentirosos. ¿Por qué lo dejan pasar? Ay, bueno, es un errorcito que se haga llamar apóstol. Es un errorcito. No, no es un errorcito. Aún los llaman apóstoles. Es que estuve donde el apóstol no sé qué. Pero si usted no cree en apóstoles, no, pero es que él se hace llamar apóstol. Eso es algo pequeño. No, no es algo pequeño. Es algo fundamental. Es algo profundo en Efesios, en el capítulo 2. No voy a reconocerle nunca autoridad a alguien, ni siquiera pastoral, que se haga llamar como un apóstol o como un profeta. Porque no solo violenta la escritura y humilla a aquellos que realmente son fundamento y base y pilares de la estructura de la iglesia, sino que se adjudica una autoridad que no tiene. Y eso ya me habla de la corrupción de estas personas. Y si esto es muy fuerte para usted, mi hermano querido, lo digo de la misma manera en que Jesucristo lo dijo. ¿Ustedes también quieren? ¿Quieren irse en pos de esos falsos apóstoles y de esos falsos profetas? Vayan, bien puedan. Y como dijo Lutero: pero mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Son los mentirosos y son ladrones.
Esa es una falsa doctrina y es una falsa iglesia. Y la peor falsa iglesia es la que se intenta hacer pasar por una iglesia de sana doctrina. Esa es la peor. Usted va a los mormones y usted sabe que eso es una falsa doctrina, porque dicen que cualquiera de nosotros puede ser Dios, y por otra cantidad de doctrinas locas. Usted ve a los testigos de Jehová y usted sabe que es una falsa doctrina porque ninguna de sus profecías se cumplió y tienen doctrinas absurdas en una Biblia manipulada. Pero usted ve a estos que se hacen llamar apóstoles y profetas y se hacen pasar por protestantes de sana doctrina, y juran y rejuran y comen tierra de que lo que predican es la Biblia y que la interpretan bien, y son unos grandes sofistas con una gran capacidad de retórica, pero están engañando a cientos de miles en una terrible herejía completamente contraria a la Escritura. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si paso por alto a aquellos que perturban y malinterpretan y manipulan la Escritura a su beneficio. Ay de mí si me hago cómplice de ellos. Ay de usted si lo hace. Quiero pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar por la iglesia. Esta oración de hoy será por la iglesia. Esta oración de hoy será por volver a los principios teológicos, bíblicos, eclesiásticos fundamentales. Cierre sus ojos, incline su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial. Señor, en este día te doy muchas gracias por permitirme predicar la palabra. Y hoy, Señor, te quiero pedir por la iglesia. Sé que en esas iglesias donde hay apóstoles y profetas, hay gente que tiene una buena intención. Hay gente que realmente quiere aprender la Escritura, pero que han sido engañados por estas mentiras de estos falsos maestros. Sé que es tu voluntad que estos falsos maestros existan y que muchos llegamos a los pies tuyos aún escuchando estas falsas predicaciones. Pero yo te oro para que todos aquellos que son iglesia, para que todos aquellos que son tu cuerpo, Señor, puedan humillarse ante tu poderosa mano y puedan, Señor, alejarse de estas falsas doctrinas. Ayúdanos a predicarles, porque a ellos hay que reevangelizarlos. Ayúdanos a traerles las buenas nuevas de salvación, porque ellos necesitan escuchar el verdadero evangelio que trae paz, descanso y reposo, no en promesas mentirosas, sino en la absoluta confianza en tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a no ser cómplices de estas mentiras, a denunciarlas sin pelos en la lengua, a decir las cosas como son. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Y esto cada vez se pone mejor. Le aseguro, vea lo que viene. Usted no sabe lo que viene. Esto cada vez se pone mejor, mi hermano querido. Si usted quiere conocer qué es una iglesia realmente y cuáles son las iglesias de sana doctrina, no se puede perder esta serie. Si usted quiere ser edificado en la palabra de Dios y pertenecer a una iglesia donde Dios lo vaya transformando, no se puede perder esta serie. Así que les invito a que nos sigan acompañando dentro de 8 días, a que sigan viendo. Tenemos muchos videos en Biblia Libre Prédicas, más de 50, 60 predicaciones completas que esperamos sean de edificación para ustedes. También en nuestro canal Biblia Libre tenemos una cantidad más de 200 videos. Ayúdenos, vea los videos, comparta, dele like, dele a la campanita todas las notificaciones. Eso es una obra enorme. Hoy tenemos contactadas a más de 178,000 personas en el mundo con la sana doctrina de la palabra de Dios. 178,000. ¿Y eso fue gracias a qué? Gracias al Señor primeramente y gracias a todos aquellos que compartieron un video, que vieron, que comentaron, que hicieron que el motor de búsqueda hiciera que ese video saliera más. Así que esa es una obra muy grande por la cual le agradecemos a usted. También les pedimos que pongan ahí sus peticiones de oración. A todos los que están en el WhatsApp de Biblia Libre, Dios les bendiga, gracias, sigan ahí conectados, sigan edificando. Ese WhatsApp no es para polémica, es para edificación del cuerpo de Cristo. Si usted se considera que quiere ser y cree que puede ser edificado por la palabra que nosotros transmitimos, entonces venga al WhatsApp. Si usted lo que quiere es demostrar que tiene verdades absolutas y que nosotros nos equivocamos, pues vaya a buscar otro lado.
No es que no estemos abiertos a mirar diferentes posturas. Es que tenemos absolutamente claro para qué es el WhatsApp. Y ese es un espacio de edificación, no de debate. Si quiere debatir con nosotros o conmigo, seguramente habrán otros espacios y con gusto lo haremos. Y ojalá que me puedan dar luz en muchas cosas. Estamos orando por ustedes. Coloquen ahí sus peticiones de oración, coloquen ahí lo que hay en sus corazones. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos nuevamente en Biblia Libre Prédicas.